Queridos estudiantes, amigos, bienvenidos a su espacio Sociología de la Actividad Física y el Deporte. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre los espacios temporales donde se manifiestan las distintas prácticas motrices o formas de la actividad física y por supuesto donde se recrean las distintas instituciones de la actividad física. Mi nombre es William Mendoza, sean todos bienvenidos a este encuentro. Existe de una u otra manera una característica asociada al discurso científico que nos obliga a nosotros como especialistas en una determinada área a fijarnos dos metas a la hora de elaborar teoría científica de cualquier naturaleza. La primera, que tiene que ver con la ubicación de un fenómeno o una realidad que es susceptible de ser estudiada, y por supuesto la otra, que tiene que ver con la ubicación en el tiempo de esa determinada realidad, la cual nos va a permitir de una u otra manera manifestar la existencia de la misma como una realidad que puede ser observable o que puede ser estudiada desde el punto de vista científico. Ya con el nacimiento mismo de la ciencia, es obligante no solamente definir los objetos de estudio de la disciplina, definir los métodos de estudio de la disciplina, sino también casar esa realidad que nosotros estamos estudiando con un espacio de tiempo en específico. Es precisamente el tiempo, como dicen algunos filósofos y especialistas, una categoría inventada por el ser humano para poder hacer una taxonomía efectiva de las cosas que nos permita decir en qué momento algo existe. Existe como realidad social, existe como realidad histórica, existe como manifestación de la interacción o creación que nosotros hacemos en colectivo de seres humanos. En el caso de la teoría que nos agrupa en el mundo de la actividad física y el deporte, cuando nosotros hablamos de espacios temporales, solemos invocar los términos tiempo libre, tiempo de ocio y tiempo de trabajo. Esos tiempos de una u otra manera nos permiten establecer en qué momento se está materializando una determinada praxis motriz o en qué momento nosotros asistimos a la manifestación o materialización de una determinada institución del mundo de la cultura física. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Generalmente porque de una u otra manera recibimos una influencia que es propia de las sociedades modernas y de las teorías que suelen clasificar al mundo o a los espacios temporales en dos grandes dimensiones. En una primera dimensión, aquellas actividades humanas que están dirigidas al desarrollo o a la producción de bienes y servicios necesarios para los colectivos humanos, lo que nosotros solemos hablar como tiempo de trabajo, y aquel otro tiempo que es dedicado a la satisfacción de necesidades de carácter personal, aquellas que son naturales de cualquier hombre en el sentido genérico de la palabra, que están asociadas a la satisfacción de las necesidades primarias, muchas de ellas biológicas, o de cualquier tipo de descanso que no tenga, o diversión que no tenga que ver con la faena de trabajo. Esa visión burguesa de la ubicación espacio-temporal obliga a que nosotros hagamos una reflexión de que no todo lo útil, en términos más amplios, no solamente lo que tienen que ver con la influencia de carácter económico, lo podemos ubicar en el llamado tiempo de trabajo, sino que también en el tiempo libre se generan un conjunto de actividades que no solamente están asociadas a la diversión, que no solamente están asociadas al descanso, sino que también las mismas pueden desarrollar y fomentar la creatividad y la expansión de algún tipo de iniciativa de autorrealización y fomento de nuestras necesidades particulares como seres humanos que estamos en constante progresión. Hay un ensayo denominado Deporte y Ocio en el Proceso de Civilización, escrito por Norbert Elias y Eric Dunning, que establece que nosotros debemos ir más allá de lo que es el sentido común o la opinión cotidiana que tenemos de las cosas. Primero, para manifestar que el tiempo libre no es solamente un complemento del tiempo de trabajo. En segunda instancia, para establecer que en el tiempo libre no solamente las personas hacen necesidades básicas o duermen o descansan, sino que también se pueden fomentar otro tipo de actividades en un tiempo especial que van dirigidas a la satisfacción
de necesidades de autorrealización y expansión personal, entre las cuales cuentan las actividades lúdicas en la amplia expresión de la palabra, donde cuentan las actividades creativas o la poética y el arte como formas de manifestación de esa capacidad que nosotros tenemos para ampliar nuestra realización personal y nuestra elaboración y construcción de nuestra personalidad y de nuestra personalidad asociada a la interpretación particular que nosotros hacemos del mundo en un momento determinado. ¿Qué cosas es recomendable manifestarles en esta corta disertación? En primera instancia, decirles que nosotros como científicos debemos ser capaces de diferenciar entre lo que es una realidad social y lo otro, lo que es el tiempo donde se ubica esa realidad social. Que una cosa son las actividades o las formas que adquiere la actividad física y otra cosa es el tiempo donde se desarrollan esas actividades físicas. Por lo tanto, no es recomendable decir, por ejemplo, que nosotros hacemos actividades de ocio. Nosotros hacemos actividades en tiempo de ocio. Nosotros hacemos un uso responsable y productivo del tiempo libre. Y no solamente el tiempo libre que es asociado, como dije anteriormente, única y exclusivamente al descanso o única y exclusivamente al comer, a asearnos o a dormir un poco para luego volver a comenzar una faena de trabajo. Quienes somos especialistas en el tema debemos apostar por deslindar, como dice Norbert Elias y Eric Dunning, la mala utilización de las categorías tiempo libre y tiempo de ocio que solemos asociarlas más a lo cotidiano, y en lo cotidiano encontramos una visión peyorativa y poco positiva que nos impide a valorar el increíble potencial que tiene el tiempo libre y el tiempo de ocio para la realización humana y para el fomento de actividades recreativas o actividades de carácter lúdico. En ese empeño que tienen los autores, solemos nosotros ubicarnos entonces en una dimensión a la cual nosotros llamamos el tiempo libre. Y es precisamente en esa dimensión donde el ser humano puede practicar las rutinas habituales dirigidas a la satisfacción de necesidades biológicas y cuidado del cuerpo, y también actividades especiales, entre las cuales cuentan aquellas dirigidas a la satisfacción de necesidades de autorrealización y expansión personal, como dije anteriormente, las llamadas actividades de carácter recreativo. En ese sentido, nosotros no podemos definir al ocio como una actividad o al ocio como una realidad, sino que el mismo está asociado específicamente como una categoría que ofrece una dimensión temporal en el cual se manifiestan las actividades lúdico-recreativas. En ese sentido, nosotros definimos al ocio como un espacio de tiempo donde emergen el conjunto de actividades a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente a divertirse o para desarrollar su información o formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha liberado de su obligación profesional, familiar y social. Existe entonces la posibilidad de generar toda una discusión, no solamente de la especial relación que tienen las prácticas asociadas al mundo de la actividad física y el deporte, sino también al tiempo en el cual nosotros podemos ubicar este tipo de actividades. Otro tema que nosotros debemos plantear de manera rigurosa es aquel que tiene que ver con las relaciones existentes entre el ocio y el tiempo libre. En aquel ensayo que yo les comenté, denominado El ocio en el espectro del tiempo libre, Norbert Elias y Eric Dunning hacen el genial aporte de entender que el tiempo libre es una dimensión general en la cual el hombre puede destinarse a favorecer dos tipos de actividades: las actividades normales para la satisfacción de necesidades biológicas y las otras dirigidas al desarrollo de actividades creativas. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de esas actividades creativas dirigidas a la autorrealización, entonces nosotros estamos hablando de que las mismas se manifiestan en tiempo de ocio, y que precisamente ese tiempo de ocio es un
forma parte de una dimensión mucho más general a la cual nosotros llamamos tiempo libre, que para nosotros no suelen ser actividades no serias o improductivas, sino con la intervención a través de la planificación, nosotros podemos de una u otra manera coadyuvar a que esos espacios de tiempo fomenten, coadyuven al ser humano a desarrollarse desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de una madurez de carácter biopsicosociocultural y también al fomento del desarrollo de la interacción, de la comunicación con el otro, incluso del diálogo y de la construcción social de determinadas realidades. Otro elemento que es importante definir es aquel que tiene que ver con la especial realidad del deporte como tal. Ya habíamos hablado nosotros de que el deporte hoy día es una praxis social y es una institución de carácter social. Como institución social, el deporte ha tendido a racionalizarse, o sea que nosotros podemos plantear la inquietud de que no podemos ubicar al deporte de hoy única y exclusivamente en el llamado tiempo libre, sino que su racionalización o ese continuo ludismo seriedad que hablaban los mismos autores, Eric Dunning y Norbert Elias, han obligado a entender que ese juego ha evolucionado y se ha convertido en una actividad que hoy día forma parte del tiempo de trabajo. Como ustedes saben, el deporte como institución tiene unos niveles de racionalidad que son bastante acabados. No solamente está normado, no solamente está conformado en estructuras de carácter físico, no solamente está organizado desde el punto de vista político, económico y jurídico, sino que también detrás de él hay todo un aparato humano que se encarga todos los días de perfeccionarlo. No solamente con los practicantes directos o los deportistas, sino que todo un entramado humano que está detrás de la preparación de ese deportista. Desde los técnicos hasta quienes de una u otra manera demandan los servicios de la actividad deportiva, que no son a veces los practicantes directos, sino también, por ejemplo, la gran demanda de bienes y servicios que tienen los espectadores de un determinado espectáculo deportivo o de una determinada disciplina deportiva, de las muchas que existen y de las muchas que tienen importancia en la sociedad moderna hoy. Por tanto, esa influencia que tiene el tiempo de trabajo sobre el deporte de hoy obligan de una u otra manera a ubicarlo en un espacio temporal distinto y nos obligan a nosotros a estudiar y analizar cuáles han sido las consecuencias de ese proceso de racionalización que ha sufrido ese juego competitivo que hoy día ocupa un lugar bastante importante en la mayoría de las culturas a nivel mundial. Si nosotros hablamos de la importancia de una institución del mundo de la actividad física, es precisamente la importancia que tiene el deporte hoy día, que progresivamente lo vamos a ir hablando, pero se cuenta que la misma es una de las instituciones más importantes de la sociedad actual. No por casualidad, los eventos más aglutinadores y de mayor demanda de bienes y servicios a nivel mundial están asociados al mundo del deporte. No está de más decir tampoco que la mayoría de inversiones, transacciones y relaciones que se hacen desde el punto de vista económico, de las actividades económicas más importantes del mundo, están asociados a la rama deportiva. Tanto las directas que tienen que ver con el uso de tecnología deportiva, como las otras derivadas a la masificación de los espectáculos deportivos a través de los medios de comunicación. Quería referirles la insistencia que nosotros debemos tener de ubicar en primera instancia en ese sistema llamado cultura física, en una primera capa, a las formas de la actividad física o las praxis motrices de la actividad física, las instituciones de la actividad física y el espacio temporal donde se desarrollan todas y cada una de ellas. Eso nos va a dar a entender incluso la importancia que tienen disciplinas científicas que se han dedicado al estudio particular de cada una de ellas, bien sean las de orientaciones biopedagógicas, como el caso de la educación física, bien sea a la de orientaciones de carácter recreativo,
valga la redundancia, en el mundo de la recreación, bien sea las de carácter competitivo en el mundo del deporte en todos sus niveles y fases, y más recientemente las que tienen que ver o están asociadas al mundo de la preparación física, al mundo de la actividad física para la salud o al mundo del fitness. Recuerden visitar mi sitio taller de investigación y ensayo wordpress.com, y para cualquier duda también pueden escribirme a mi correo william.medosa@gmail.com. Estamos en contacto.